Hoy me gustaría poder tratar contigo un tema muy importante, fundamental, de algo que puede estar sucediendo, de algo que puede estar pasando en tu vida y no lo has notado. Pero para eso voy a pedirte antes que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des a la campanita y que compartas. Es importante esto para que este mensaje llegue a muchas otras personas. También quiero pedirte que por favor te quedes hasta el final. Es importante el tema que quiero compartirte. En estos días hablábamos en la iglesia y compartíamos un mensaje fundamental e importante de ser una voz de Dios, como ser una voz de Dios y como poder hablar de parte de Dios. Y uno de los puntos que trataba y decía era que muchas veces no es que Dios no hablara, sino que la gente no estaba dispuesta a escuchar a Dios. Y hoy quiero hablar de eso. No es que no escuches a Dios, hay personas que están escuchando a Dios, que Dios les está hablando, que les habla a su corazón, que les habla a través de un mensaje, a través de una palabra, que les habla a través de la Biblia. Pero es que la persona prefiere no obedecerle. ¿Por qué? Porque lo que Dios le está mandando a hacer no le conviene, no va de acuerdo con su deseo. Entonces quiero enviar este mensaje advirtiendo al pueblo, advirtiendo a las personas del peligro de seguir los deseos de la carne y no seguir la voluntad de Dios. Aun cuando lo que tú quieras hacer sea bueno, sea correcto a los ojos de los hombres, no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Hay que empezar a vivir conforme a la voz de Dios, a la voluntad de Dios y no a la voz del alma. Y para eso voy a nombrar rápidamente 3 puntos. Quiero que entendamos que la voz de Dios no siempre le va a convenir a la carne. Yo digo no siempre, pero en realidad creo que nunca le va a convenir a la carne, porque la carne no quiere morir y Dios manda a través de su palabra a que la carne tiene que morir, a que debemos crucificar la carne con sus deseos y con sus pasiones. La Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 42, versículo del 2 al 6, dice: y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir, para que vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Dios diga o respondiere les voy a enseñar. No me voy a guardar palabra, no voy a reservar palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Dice, sea bueno o sea malo, lo que Dios mande a través de ti, lo vamos a hacer, para que obedeciendo a la voz de Dios nos vaya bien. Noten que ellos dicen, no importa que aún la ordenanza que nos den no nos guste, no importa que aún el mensaje sea un mensaje duro, pero si Dios está hablando y Dios está exhortando, Dios está corrigiendo, es mejor hacer la voluntad de Dios. Jesucristo nunca hizo lo que quiso. Dice la palabra: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aún ni Jesús quiso hacer su propia voluntad. Ahora yo te pregunto, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nos enfocamos tanto en hacer lo que nosotros queremos hacer? ¿Por qué insistimos tanto? Te habla tu familia, te hablan tus hijos, te habla tu esposa o tu esposo, pero aún sigues insistiendo en querer hacer tus propios deseos y lo justificas diciendo que Dios te ha mandado a hacerlo. Ten cuidado cuando quieres hacer lo que tu carne te está proponiendo hacer y no verdaderamente lo que Dios está hablando. Hay decisiones tomadas en la carne
y no en el espíritu. Eso es lo segundo. Hay decisiones que se toman desde las emociones, desde el alma, desde el anhelo, desde el deseo. En Génesis 16, a la altura del 1 al 4, hay una conversación entre Abraham y su esposa. Dios les había dado una palabra de tener un hijo. Dios les había dado una promesa, pero ellos quisieron ayudarle a Dios. La decisión de Sara y de Abraham con Agar provocó una situación difícil. Un plan que a los ojos del hombre parecían bueno. A los ojos del hombre eran buenos, era tener un heredero, era tener y cumplir una palabra que Dios había entregado, pero no era el tiempo, no era con la persona que Abraham quisiera, sino con quien Dios le había entregado la promesa. ¿Y qué sucede? Nace quien no tenía que nacer. Por un deseo de la carne, nace un Ismael, que después se convirtió en perseguidor de ellos hasta el día de hoy. Noten lo siguiente: cuando nace un fruto de la carne en tu vida y no lo que Dios manda, eso mismo que ha nacido te va a perseguir, eso mismo que ha nacido va a ir detrás de ti. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino por el que tú estás transitando, que estás pensando que es un camino recto. Sí, la decisión que estás tomando es buena, no afecta a nadie, no perjudica, es algo bonito lo que quieres hacer, pero la pregunta: ¿es Dios hablando? ¿Es Dios ordenándolo? Dice, pero su fin es camino de muerte. Ten en cuenta que no todo lo que parece correcto viene de Dios. No todo, aunque sea correcto, viene de Él. David podría haber construido el templo, pero el Señor, a pesar de que le entregó el diseño a David, le reveló el diseño a David, fue Salomón quien tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Si la decisión de David hubiese podido ser buena, lo que quería hacer era bueno, pero Dios no le había ordenado a él hacerlo. Hay llamados, miren. Hay gente que vive según la carne, y quien vive según la carne no le puede agradar a Dios. Hay llamados que suenan a espirituales. Hay personas que dicen: yo tengo un llamado, y aceleran lo que Dios quiere hacer en ellos, y pueden tropezar, pueden caer, porque ese llamado nació del alma y de la ambición personal, y no de una intimidad con el Espíritu Santo. Quizás alguien te envió, quizás alguien te dio una palabra, pero te has preocupado de saber si verdaderamente esa palabra va firmada por Dios. Hay frutos en un llamado, hay frutos que tienen que ser manifiestos en un llamado. No solamente que alguien te lo haya dicho, no solamente que alguien haya orado por ti, sino que también ese llamado venga respaldado por parte de Dios. Hay algo importante: siempre que Dios te llama, te manda a hacer algo, hay alguien que se va a poner a tu favor, hay alguien que va a abrir puertas para ti, va a ser fácil. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios, es Dios quien lo provoca. Por tanto, Dios también pondrá a las personas adecuadas. Recuerda que en 1 Samuel, en el capítulo 13, Saúl ofrece sacrificio sin esperar a Samuel. Saúl dice que se vio forzado a hacerlo. Era algo bueno lo que estaba haciendo, era sacrificio, pero no había sido autorizado para eso. Él no tenía la asignación de ofrecer sacrificio. No era el trabajo del rey, no era la asignación. El profeta le dijo que esperara, pero aún así se saltó el tiempo de la voz del profeta. Y por esto, recuérdalo, Dios lo desechó. Ten cuidado, porque queriendo hacer lo bueno, dijo el apóstol Pablo, he terminado haciendo lo malo. Pablo es guiado por el Espíritu, tenía muy buenos planes. Pablo quería venir a España, quería ir a Asia, pero dice la palabra que aunque era bueno, el Espíritu Santo no le dejó hacerlo. Entonces ten en cuenta que es más importante la dirección divina de Dios que la intención humana. El mundo espiritual no se fundamenta en intenciones, el mundo espiritual se fundamenta en obediencia. Dios habla y nosotros tenemos que obedecer. Cuando Jesús muere, Pedro regresa nuevamente a su condición antigua, vuelve a pescar en lo natural, y el Señor
se presenta delante de él nuevamente y le dice y lo confronta: yo te he llamado para ser pescador de hombres. No te he llamado para continuar en las redes, no te he llamado para continuar haciendo lo natural, sino para que ahora empieces a hacer lo espiritual. No es que no escuches a Dios, es que quieres hacer tu propia voluntad, no obedecer lo que Dios te ha dicho. Hay personas que Dios no les ha dicho que se muevan y se han movido. Hay personas que Dios no les ha dicho de abrir una iglesia y la han abierto. Hay lugares donde yo quizás he tenido el deseo de expandir el reino, de poner un lugar, de poner una iglesia, pero estoy esperando dirección de Dios. La clave es la obediencia. Dios no bendice el deseo humano, Dios bendice su propósito. Preocúpate por estar cumpliendo el propósito de Dios. Es importante tener en cuenta esto. No sé a quién le estoy hablando, quiero que tú dejes tu comentario, quiero que compartas acerca de esto. Sabes que Dios te está hablando, sabes que Dios está constantemente moviendo una palabra en tu corazón, en tu vida, pero quieres hacer lo que tu alma siente. Quieres ir a donde tu corazón te direcciona y no verdaderamente hacia donde Dios te está guiando. Espera en el Señor, aprende a esperar en el Señor. Hay cosas que quizás te parezcan buenas, urgentes y necesarias hacerlas ya, pero las cosas no se hacen cuando yo siento o cuando yo quiero, sino cuando Dios habla y cuando Dios manda. Nuestra función es obedecer. Así que yo te invito a que puedas entender esta palabra y puedas trabajar en ella. Puedas decirle al Señor: Señor, enséñame a esperar en ti. Enséñame a no desesperarme. Hay personas que a causa del deseo de su alma constantemente están viviendo una vida como un ascensor. Hay personas que van a abandonar el lugar donde están. Hay personas que estaban a punto de recibir algo y lo van a abandonar. ¿A causa de qué? A causa de su propio deseo, su propia ansia de querer conseguir algo en sus propias fuerzas. Ten cuidado, cuando la palabra te habla, ten cuidado en tomar tu propio camino. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Dios te bendiga. Recuerda, suscríbete, dale a la campana y comparte. Y deja tus comentarios. Quiero saber qué piensas acerca de este tema. Quiero continuar hablando acerca de esto. Qué importante es que podamos alinear nuestro oído a la voz de Dios. Dios primero va a preparar tu oído antes de dar palabra a tu boca, antes de que tú puedas hablar y ser voz de Dios. Como dice Jeremías, Dios va a preparar tu oído. Dios quiere preparar el oído de alguien, afinar el oído de alguien, silenciar tanto ruido externo para que pueda entonces ser voz de Dios. ¿Estás dispuesto a obedecerle? Hay gente que dice: yo quiero oír a Dios, pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿estás dispuesto a obedecerle? Dios te bendiga.